Se ve que estamos grabando. Sí, me lo dijo. Ok, óptimo. Entonces, muy bienvenidos a este día en el que vamos a tener un momento, un espacio de conversaciones y de estudio con nuestro profesor Juan Pablo Sahu. Y para comenzar, vamos a hacer una oración para ponernos en las manos del Señor. Y comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor Dios del universo, por este día, por este momento, por esta oportunidad de intercambio cultural en donde vamos a aprender de la experiencia eclesial en el extranjero a través de los ojos, de la sabiduría y de los estudios del profesor Sahu. Señor, envía tu Santo Espíritu sobre nosotros, sé tú nuestro guía, sé tú nuestro maestro. Te lo pedimos, oh Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. En nombre del Amén. Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bienvenidos a todos aquellos que conocen o que son de la Universidad de Santo Tomás y también aquellos que vienen que se están conectando desde Argentina o desde California. Soy el padre Dempsey Rosales Acosta. En este momento estoy representando a la Universidad de Santo Tomás a través del programa de estudios de posgrado en castellano, de teología castellana, el Centro Semillero, y en conjunto con el Departamento de Estudios Internacionales, con el doctor Stockton. Y esta actividad que hemos programado es una actividad de institución a institución. Es decir, ha sido organizada por la Universidad de Santo Tomás en un partnership, en una liaison con la Universidad UFASTA. UFASTA es una universidad muy interesante y a través de los años que hemos tenido en contacto con ellos, hemos visto que tenemos objetivos comunes. La Universidad UFASTA es la Universidad de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino, que es una comunidad de laicos, sacerdotes y consagrados que desde un esperanzado amor por Dios y por la Iglesia tratan de cultivar al pueblo de Dios a través de la educación. Muy importante este detalle. Tienen la sede principal, la Universidad FASTA, en la ciudad balnearia del Mar de la Plata, ¿no? Que se encuentra ubicada a orillas de la costa atlántica de la Argentina. Por eso nuestro profesor Sahu, él está ahorita en el Mar de la Plata. Y el profesor Sahu tiene una experiencia muy simpática, una experiencia de vida muy simpática, y por eso cuando estábamos haciendo este intercambio cultural entre las universidades, la Universidad FASTA propuso al profesor Sahu para esta experiencia. El profesor Sahu ha estudiado en Roma, en el Pontificio Instituto de Santo Tomás, que entre el ambiente romano, el nombre común es el Angelicum. Allí estudió Sagrada Escritura y luego él también vivió 13 años en China. Cuando estaba en China, él fue parte de la comisión de traductores de la Biblia, de los textos originales al chino para la comunidad católica en China. Interesante. Recuérdense que la comunidad católica en China es bastante compleja la situación allí. Ya el profesor Sahu va a hablar de esto. El profesor Sahu es profesor a tiempo completo de la Universidad FASTA del Mar de la Plata, donde enseña el Nuevo Testamento, enseña también ética y enseña ciencias de las humanidades, es decir, todos los cursos socioculturales y todos los cursos que tengan que ver en el aspecto de las ciencias liberales o humanidades, como le llamamos nosotros. Por eso yo tengo un gran placer de admitir y de presentar al profesor Sahu en esta primera lección magistral. Luego el próximo semestre organizaremos otra y estamos grabando toda esta lección magistral porque luego sea la Universidad FASTA como la Universidad de Santo Tomás la va a comenzar a promover a través de las redes sociales. Entonces, con gran Dije la placer, con chica gran honor, le de... dejo entonces la palabra, el podio, al profesor Juan Pablo Sahu. Muy bueno. Bueno, buenas tardes a todos, buenas noches a algunos, depende del horario. Bien, primero quiero agradecer al padre Dempsey y a la Universidad Santo Tomás por esta posibilidad que en realidad
es un sueño, ¿no? Es un poco hablar de lo que uno ha vivido, pero desde una perspectiva de Dios que es a través de su palabra, ¿no? Que es la Sagrada Escritura. Eh, una de las cosas que me llevó y ahora empiezo un poquito, después de agradecerle enormemente al padre Dempsey, a Stockton también y a toda la Universidad de Santo Tomás, empezar un poco contándoles que, como decía el padre Dempsey, yo estuve 13 años en China, pero en la mitad de esos 13 años, de hecho fueron 6 años y medio, tuve la posibilidad de ir a Roma, que también lo dijo el padre Dempsey, y automáticamente dije, bueno, ¿qué puedo estudiar? Porque se me presentó la posibilidad de ir a estudiar a Roma y dije la Sagrada Escritura, ¿no? Eh, y dentro de las experiencias que había tenido en China, digo, ¿qué puedo preparar de tesis? Sí, cuando Avanzando vaya, un vamos poquito. allá, nos reímos a toda y Un poquito, digo, en el tema de los estudios que hice en Roma, y realmente lo que me brindó la comunidad china y la gente que yo conocí en China, no solamente católicos, sino cristianos y también gente que todavía no conocía a Jesús, me brindaron mucho cariño y amor, ¿no? Entonces, mi tesis, de hecho, es en el Mandamiento Nuevo, en San Juan, ¿no? Eh, por eso mismo, digo, por qué es lo que puedo escribir sobre mi experiencia en China, y es el hecho, el cariño o el amor que yo he recibido de esa comunidad. De hecho, tengo amigos, ¿no? Eh, Sigo teniendo amigos, por más que vivo en Argentina, muy entrañables, ¿no? Nos une una cercanía muy, muy fuerte, ¿no? Una amistad muy fuerte. Bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que voy a hablar? Mucho. Primero, soy latino, ¿no? Y entonces, al ser latino, uno ha vivido una vida religiosa o, digamos, católica desde que nació, ¿no? De hecho, a mí me bautizaron 2 días después de haber nacido, digamos, antes de que mi madre saliese del hospital, justo había una capilla dentro del hospital y me bautizaron. Fue gracioso. Nací el 14 de julio, que es el día de la Revolución Francesa, y me bautizaron el 16 de julio, que es el día de la Virgen del Carmen, ¿no? A los 2 días. Bueno, entonces digo, uno nace con eso, ¿no? Nace con el hecho de ser católico o cristiano o tener alguna relación. Hay gente que no cree, pero ya conoce cómo se mueve la iglesia, conoce, por ejemplo, alguien se va a casar y va a decir, ¿en qué iglesia te casás? ¿No? Automáticamente uno dice eso. Ay, tuviste un niñito, qué lindo, qué grande, ¿cómo se llama? ¿Dónde lo vas a bautizar? Eh, ya, automáticamente muchas veces pasa eso, ¿no? Y ya a uno se le hace costumbre. Después, bueno, he estado en varios lugares en Latinoamérica y son lugares donde se hacen procesiones y se sale afuera. El latino es demostrar esa fe a aquellos que tienen, ¿no? Eh, y era lo que a mí yo estaba acostumbrado. De hecho, aquí yo soy de Mendoza, ¿no? Del centro oeste de Argentina, cerquita de Chile. Y Mendoza tiene un santo patrono que es Santiago el Apóstol, el mayor, y es el 25 de julio.
Y ese día es feriado aquí, nadie trabaja y sale el santo y vamos todos los mendocinos atrás y todo eso. Bueno, habiendo tenido toda esa experiencia, voy a China, donde el lugar donde yo llegué, que es Hong Kong, es donde más tiempo viví, solo el 1% son cristianos, ¿no? De 7,5 millones de habitantes. Entonces, es muy poco, es muy poco. Entonces, esa exterioricidad de la religión, ¿no? No estaba tanto, no se encontraba tanto, ¿no? Entonces, bien, ¿por qué elegí la carta a los Efesios, ¿no? Y como un latino explicar un poquito mi experiencia de lo que China ha vivido, no solamente lo que yo he vivido, sino lo que China ha vivido dentro de la iglesia o dentro del plan de Dios o dentro del camino que Jesucristo ha marcado a nuestros hermanos chinos en la iglesia, ¿no? Entonces, me parece algo muy, muy importante. Quiero empezar, el Papa Juan Pablo II decía que la iglesia camina o vive con 2 pulmones, ¿no? Pero él hacía referencia más bien a la parte ortodoxa, ¿no? Pero también lo podemos aplicar al tema hoy, digamos, hoy día, que en esta clase, a China y a nosotros de Latinoamérica, dos pulmones de la iglesia, ¿no? Con la misma fuerza, con diferentes culturas, con diferentes lenguas, pero con un mismo espíritu, ¿no? Por eso empiezo esta charla ya enseguida, les voy a contar un poquito más de historia y como decimos acá en Argentina, un poquito de chusmerío, digamos, que siempre nos gusta escuchar de historias y cosas que hacen los santos y los misioneros y bueno, y que tanto nos ilumina, ¿no? Pero quería empezar con esto. Voy a pasar. ¿Cuál es el objetivo de la carta a los Efesios? Tiene 2 objetivos, ¿no? Tiene 2 objetivos importantes, ¿no? Y centrales, yo creo, ¿no? Yo considero, después de haber escribí un libro que todavía no lo publico, sobre la carta a los Efesios, pero antes que esto yo publiqué el comentario a la carta a los Gálatas. Yo considero que van unidas o una atrás de la otra, ¿no? Todo el pensamiento paulino tiene una unión entre la carta a los Gálatas y la carta a los Efesios. La carta a Gálatas es más la relación del hombre con Dios, ¿no? De hecho habla de la libertad cristiana, pero de la libertad en el amor, ¿no? Y después sale con la carta a los Efesios, donde habla de el amor entre nosotros, ¿no? El amor que es la iglesia, ¿no? A Cristo como cabeza y nosotros que somos su cuerpo. Entonces, tiene 2 objetivos, esta carta. Primero y principal, el misterio de Cristo glorificado y nuestro Redentor. O sea, Él es el que nos da la fuerza. Eso está mucho en la carta a los Gálatas, pero también lo toca San Pablo en su carta a los Efesios. Cristo que es glorificado, ¿no? Glorifica a tu Hijo, le dice Jesús, ¿no? Al Padre, como tu Hijo te ha glorificado. Y eso lo hace por el hecho de haber muerto en la cruz. Se muere en la cruz y sella o firma o gana una nueva y eterna alianza. No es
nueva porque Dios la haya creado con Jesucristo, porque es la misma alianza que Dios creó desde que creó a Adán y Eva hasta ese tiempo. Dios nunca cambió la alianza. El que cambió la alianza fue el hombre, que no la fue cumpliendo, y entonces tuvo que renovarse una y otra vez con Adán, con Noé, con Abraham, con Moisés, con David y después con Jesús, ¿no? Y Jesús habla de una nueva y eterna alianza, o sea, no va a haber otra. Y entonces este misterio de Cristo glorificado y nuestro Redentor, lo necesitamos. Porque si hay algo que el pueblo judío necesitaba, no era la ley, porque la ley ya la tenía. Incluso Dios le había dado una primera ley que se la dio a Moisés y una segunda ley que es el libro del Deuteronomio. Por eso Deutero es segundo y nomos es ley, segunda ley. Ya tenían la ley. Lo que le faltaba era la fuerza para cumplirla. Y eso lo tenemos en Cristo. Bien, la primera parte, pero la segunda parte interesante. Es interesante, que es en lo que yo más me voy a centrar, el misterio de la iglesia como cuerpo de Cristo. O sea, cuerpo en el sentido de que no nos separamos de Cristo y cuerpo en el sentido de que estamos unidos. Esas dos cosas guárdense en esta clase, que tenemos a Cristo como cabeza, quiere decir, de Él nos viene la vida. Ya vamos a entrar en ese tema que me parece esencial y hermoso, el tema de la vida que nos comunica Cristo, y por eso somos el cuerpo de Cristo con vida, porque la vida viene de Él, y después la unión entre nosotros. La unión entre nosotros, que tiene, el cuerpo tiene manos y tiene pies y tiene, o sea, somos distintos en un montón de cosas que hacemos, pero estamos unidos. Y eso es lo hermoso, lo grande de la iglesia, del cuerpo. El misterio de la iglesia como cuerpo de Cristo. Las dos cosas son importantes. Cuerpo, estamos unidos. De Cristo nos da la vida. Ahora entramos a ese tema. Me parece esencial. Ya vamos a ir a lo de China, no me olvidé, ¿no? Lo que pasa es que es importante conocer esto que nos une. La palabra bendición la usa San Pablo 2 veces, pero ya la viene usando en Gálatas, en Abraham, y ya la había usado Dios en Abraham. Cuando Dios le hace las promesas a Abraham, le hace 3 promesas en Génesis 12, 1, 2 y 3, ¿no? Le dice, te voy a hacer una nación grande. Que eso es cuando el pueblo de Israel llega a Canaán. Voy a hacer un nombre grande. Es una dinastía, que es cuando el pueblo de Israel se convierte, tiene un reinado con David. Y después les dice la tercera promesa, dice, voy a hacer de todos los linajes de la tierra, van a ser bendecidos. Todos los linajes de la tierra van a ser bendecidos. Ahora, no es una bendición, yo te bendigo, oh Padre, si me puede bendecir, o me viene y me bendice la casa, no. O sea, no es que estoy despreciando las bendiciones del Padre Dempsey, digo que es mucho más el significado de esa bendición. Esa bendición en hebreo también significa santificación y significa justificación. Entonces, a través de Cristo nos viene la bendición, que era una promesa en Abraham, pero que en Moisés se convierte en alianza. ¿Qué quiere decir alianza? Es lo que Dios dice en Éxodo 7:14, dice, yo seré tu Dios y vosotros seréis mi pueblo. Pero pueblo no está tan bien traducido. La traducción propia de pueblo en inglés, Padre Dempsey mucho mejor que yo en eso, es kingship, pero no king de rey,
¿no? Sino kinship, es familia. Y entonces lo que Dios nos quiere decir es, yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi familia, más que pueblo. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, fíjense, esa bendición o santificación o justificación ya lo había anunciado Dios a Abraham. O sea que el primero que anuncia el evangelio no es Juan el Bautista, no es Jesús, es Dios en el Antiguo Testamento, en esa promesa, que después se produce alianza. ¿Qué es alianza? Yo soy tuyo y vos sos mío o mío, que es lo que pasa en el matrimonio, por ejemplo. ¿Mm? Entonces ahí se da la unión, pero le falta un poquito más. ¿Cómo se da esa unión? Bien, fíjense lo que pone San Pablo. Primero, bendecir al Padre, que es lo que Jesús va a hacer con el Padre. Efesios 1:3, ¿no? Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Bendecir a Dios. ¿Por qué? Y ahí viene lo segundo. Que nos ha bendecido, ahí está, lo que yo les decía. Nos ha bendecido, nos ha justificado, nos ha santificado, nos ha salvado. Con toda clase de bendiciones otra vez, espirituales. Que esas bendiciones espirituales, ¿qué son? Es la gracia. Que viene a limpiarnos, que viene a... ¿eh? En los cielos, en Cristo. No nos separamos de Cristo, que es la cabeza. ¿Sí? Bien. Buenísimo. No se me duerman, porque allá vamos a entrar a los cuentitos que les había... Acuérdense, soy latino. Me gusta contar historias. Esta palabra también es importante. Bendición primero, ¿no? Santificación, justificación, pero engendrados en Cristo. Para poder unirse a Cristo, o para llamarnos hijos o hijas, ¿sí? Debemos tener la vida del padre o de la madre, ¿sí o no? Cuando una madre o un padre le dice hijo o hija a su hijo, cuando lo engendró. O sea, cuando le dio la vida. Y entonces, esa bendición espiritual que nos viene a través de la gracia, nos da la vida. Que San Pablo la llama convertidos del hombre viejo en hombre nuevo y todo. Él hace esas comparaciones. Pero acá en Efesios va a hablar de engendrados y de herederos, que eso es lo que más nos gusta de nuestros padres, ¿no? Que seamos herederos, de que heredamos más si papá y mamá tienen plata. Pero este sentido es más espiritual, ¿no? Es más de vida, fíjense. Fíjense lo que dice Efesios 1:5. Eligiéndonos de antemano. Este plan ya lo tenía desde Adán y Eva. ¿Qué es el séptimo día? Después tómense un tiempito, no voy a ir ahora porque si no, no voy a tener tiempo para contarles todo lo que tengo. Pero fíjense el séptimo día. El séptimo día nosotros nos quedamos que Dios descansó, pero no es lo más importante. Dice, lo santificó. Sadoc. Ese día. Bien, ¿a quién? ¿Al día solo? No, a los que estaban ahí, que era Adán y Eva, eligiéndonos de antemano, desde ese tiempo, para ser sus hijos adoptivos, por medio de Jesucristo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que cuando Cristo muere en la cruz, nosotros, a través de la fe, que es lo que le dice a Abraham, nos unimos a Cristo y somos uno. Somos uno. Él es cabeza, nosotros su cuerpo, y tenemos la misma vida. Somos engendrados. Somos hijos.
Por eso me parece hermosa esa palabra. Y no tenemos que pensar demasiado. Tenemos que pensar en bendición, o sea, santificación. Dios nos santifica. Y segundo, porque nos hace hijos. Y por eso le decimos Abba Padre, ¿no? Pero realmente hijos. Efesios 1:5. Fíjense, Cristo es la cabeza, ¿no? Es lo que yo les había dicho y ahora lo reafirmamos. Fíjense, para realizarlo en la plenitud de los tiempos, o sea, estos tiempos, hacer que todo tenga a Cristo porque es todo, usa la palabra todo, tenga a Cristo por cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. A Él por quien somos herederos. O sea, somos de la misma familia. De la misma familia. O sea, fíjense, vayan poniéndole. Nosotros estamos lejos y ahora por el tema de la pandemia o por un montón de cosas, estamos lejos. Yo estoy en Argentina, ustedes están en Estados Unidos, algunos, otros, algunos en Houston, otros en San José o en California, no sé. Pero somos uno. Somos uno en Cristo. ¿Y es algo bueno? Y sí, porque nos podemos ayudar unos a otros. Y eso es importante. Ahora bajé un poquito a la tierra. Una vez que Cristo está con nosotros, que es la cabeza, y nosotros somos el cuerpo, ¿qué vamos a hacer? Y yo soy la mano, y yo soy el pie. Y entonces ayudémonos. Y amémonos entre nosotros. Ya lo va a decir San Pablo más adelante. Fíjense. Dice, todos herederos de un mismo cuerpo. Que los gentiles son coherederos, ahí San Pablo está hablando de los gentiles, que Dios había elegido al pueblo de Israel, pero ahora agrega a los gentiles. O sea, incluye a todos. Dice que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Cristo. ¿Cuál es la promesa? La de Abraham. ¿Cuál es la de Abraham? Y que va a ser a todos bendecidos, todos. La misma promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, la buena nueva. ¿Cuál es la buena nueva? Que lo que Cristo vino a decir cuando abrió la Biblia y dijo, ¿y qué dijo cuando abrió la Biblia? El Espíritu Santo me ha ungido y he venido para sanar a los pobres o para liberar a los oprimidos. Eso. Bien. Buenísimo. Vino a ayudarnos. Bien. Entonces, todos somos su cuerpo plenamente. Sometió todo bajo sus pies. O sea, en ese tiempo, después, si hay más tiempo después, podemos hablar del plan de Dios, ¿no? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel cayó bajo la maldición que se la había dicho, la había profetizado Dios en el Deuteronomio. Pero ¿quién cargó con toda esa maldición para convertirla en bendición? Jesús, ¿no? Entonces sometió todo bajo sus pies y lo constituyó cabeza suprema de la iglesia, a Cristo, ¿no? Que es su cuerpo, la plenitud del que lo llena todo en todos. Nos llena todos, en todos. O sea, no nos va a faltar nada. ¿A quién? A todos. No nos va a faltar nada. A todos. O sea, debemos estar muy contentos, muy felices, a pesar de las dificultades, a pesar de la distancia. Esto es toda una preparación a lo que yo les voy a contar enseguida, porque hay cosas lindas, hermosas, alegres y otras tristes, ¿no? Y que nos deben unir, ¿no? Cuando un amigo o un hermano o una hermana nos pide ayuda, ¿no? Bien. ¿Qué pasaba en Éfeso? ¿Mm? ¿Qué pasaba en Éfeso? ¿Por qué Pablo fue a Éfeso después
¿Por qué escribe una carta? Bien, porque Éfeso era una ciudad donde había muchísimo comercio, había mucha plata, se movía, de hecho era un puerto, uno de los puertos más importantes de ese tiempo. Entonces ubicada en la costa occidental del Asia Menor, al lado del Mediterráneo. Entonces había bastante tráfico y había mucha gente ahí en ese lugar. Y como todo lugar, tiene sus dioses. En el año 260 a.C., o sea, era el puerto marítimo más importante de ese tiempo. Entonces, en el 332 a.C. es conquistada por Alejandro Magno, que es el que toma el poder y todo eso. Bien, seguimos un poquito más. Aquí está, Éfeso, acá está el mar Mediterráneo, ¿sí? Y esto, yo puse el tercer viaje de San Pablo, porque vean todo lo que él recorrió. Es impresionante la cantidad de ciudades, ¿no? Dice que desde Roma hasta Jerusalén son algo así como 2000 kilómetros, derecho. Y él no fue derecho, ¿no? Entonces, bueno, pero en Éfeso se convirtieron mucha gente. Y ese fue el gran lío de San Pablo. Mucha gente cambió, mucha gente siguió el evangelio. Pero, había un problema. Estaba el templo de Artemisa, que es una de las 7 maravillas del mundo. Era gigante. Es la 7ª maravilla, de hecho. Bien. Lo reconstruyeron 3 veces, por terremotos, por destrucciones y todo eso. Pero Artemisa, que es la diosa de la fertilidad, era lo más importante de Éfeso. No solamente por el tema de que le rezaban o adoraban a Artemisa, sino porque para los comerciantes, porque vendían las estatuas de Artemisa ahí. Entonces, como San Pablo convierte a mucha gente, los comerciantes empiezan a perder dinero. Entonces San Pablo se tiene que ir de ahí. Escapa. Después habla con los ancianos, pero ya afuera de Éfeso. Ya no puede volver ahí, porque lo iban a matar. Y él tenía que hacer otras cosas, ¿no? Otras misiones. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Bueno, yo iba a hablar de China, ¿no? No es que me olvidé, ¿no? Pero tenía que hacer esta introducción, porque San Pablo escribe sobre la iglesia, habiendo estado preso, habiendo sufrido y habiendo entrado en algunos lugares donde había dificultad. Y calculo, ¿se acuerdan cuando San Pablo lo llama a Jesucristo, digamos, y le dice que no persiguiera a su iglesia, ¿no? Que no me persigas, le dice Jesús. Después San Pablo se toma 3 años que se va a un poco a digerir todo lo que había, ese cambio de vida, ¿no? Bien. ¿Por qué digo esto? Porque a mí me pasó, y ahora les cuento, ahora empiezo la historieta. A mí me pasó algo, digamos. Les soy sincero que es algo secreto, no se lo cuenten a nadie. No, sé que yo soy latino, y les contaba al principio, y por eso les conté apenas empezamos, que nosotros ya conocíamos a Jesús desde que nacimos, digamos, y nos hablaron de Jesús. Y yo me acuerdo una vez hice un retiro espiritual y me narraron la pasión y me fui a pensar y digo, ¿cómo puede haber gente que no crea en Jesús, ¿no? Y yo no entendía esas cosas. Entonces uno un poco va viviendo y mamando todo lo que...
y después las peregrinaciones, y fui a Perú, y esos templos como es tan hermosos, ¿no? ¿Cómo es que se llama el arte eh, ay, de oro? Ay, no se me voy a acordar ahora. Bien, no hay problema. Pero es tan precioso, y salen a la calle por este santo, por Jesús y todo eso, ¿no? En Arequipa o en tantos lugares que es tan lindo. O en México con Nuestra Señora de Guadalupe, ¿no? Y bueno, entonces lo que yo les contaba acá en Mendoza con el patrono Santiago. Entonces, digo, hasta yo iba en el avión y yo iba a enseñar y a misionar, y entonces me había aprendido una poesía, ¿no? De Pemán, porque Pemán escribe justo cuando San Francisco Javier va a misionar a las Indias, y después termina muriendo en China. Y tuve la gracia de poder ir a ese lugar donde él murió, ¿no? Desde ahí, desde ese lugar, tal cual como él dice, se puede ver toda China. Digamos, es una montaña preciosísima, digamos, y está la iglesia de los jesuitas ahí en la cima de la montaña. Muy chiquita, muy chiquito el lugar. Bueno, y me había aprendido esa poesía porque digo, ay, ahora voy, y recitaba, me acuerdo, en el avión, y decía, qué momento de emoción el llegar allá, al momento de gritarles, escuchad, y romper con nuestro acento la virginidad de un viento que nunca oyó la verdad, ¿no? Y, y, y llego, y claro, uno da por supuesto que ellos tendrían que conocer a Cristo. Y no es así. No lo conocen. O sea, no es que no lo quieren conocer. No lo conocen. Entonces, ese fue el primer portazo que me pegué. Digo, claro, es distinto esto. El segundo fue el hecho de que, bueno, tenía que estudiar la lengua, tenía que estudiar una cultura, tenía que cambiar de cultura. Por eso el padre Dempsey sugirió ponerle a esta clase multicultural, ¿no? Porque realmente es distinta. Tuve que morir a ciertas cosas que yo, latinas, para poder entrar en ese ambiente, en esa cultura milenaria. Pero claro, el primer tiempo no me entendían, y yo no sabía si se saludaba así, o no sé, así, o así, y no entendía lo que ellos me decían, y acaba el secreto. Entonces me fui a la iglesia, ¿no? Y le digo, un poco triste, digamos, y le digo a Jesús, ¿para qué me trajiste? Digo, yo estudié para poder comunicarte, para decir, pero ni me entienden, ni yo entiendo. Estoy aprendiendo a comer porque ahora ya no usan tenedor y cuchillo, sino palito. Entonces, digo, ¿para qué me trajiste, no? Y fue una de las más fuertes experiencias que he tenido de Jesús desde que nací, ¿no? Sentí como que me decía, porque si, dice, te traje para que me conocieras. Porque si estás rodeado de aquellas personas que te conocen o con las cuales puedes hablar y por eso, no te hubieras sentado ahora a pedirme qué hacer de tu vida. ¿Saben que esa sensación de Cristo nunca se me fue? Fue la experiencia más fuerte en la soledad, ¿no? Más fuerte que tuve en mi vida.
el hecho de que Cristo estuviese conmigo y me dijera, ahora me conoces. La experiencia de él. En medio de una cultura totalmente distinta, ¿no? Muy fuerte. Y nunca me dejó. Nunca me dejó. Miren que he cambiado, he hecho tantas cosas en mi vida, digamos. Pero siempre está ahí. Eso es lo primero, ¿no? Entonces, como que sentí, y bueno, y ahora decidí, o te volvés o te quedas. Y me quedé 13 años. Y me quedé 13 años. Y no me arrepiento. Y no me arrepiento. Porque ahí empecé entre la soledad y el aprender la lengua y aprender la cultura y el romper la pared con la cabeza en ciertos momentos y en otros momentos aprender a gustar de la comida china y todo eso, eso se fue haciendo mi vida. Por eso la gente que tuve gente muy hermosa alrededor mío, que me ayudó y me apoyó. Cuando estudié la lengua también tuve mis crisis, porque es como hacerte un niño, y ¿cómo se dice? Lápiz, y pat, pero le tenés que decir yachi, pat, y tenés que repetir yachi, pat, y eso es un lápiz, y lo tenés que repetir 3 veces al día, entonces parece un niñito repitiendo. ¿Y cómo se dice mesa? Yachen Toy, y eso es durante 2 años, ¿no? Y entonces, bueno, necesitas gente amiga y gente que te apoye y todo eso. Y tuve una profesora que llevaba ya muchos años dando clase en la universidad china, y fui con toda le digo, profesora, no puede ser, llevo 2 años estudiando el chino y ni me entienden, ni yo entiendo. Le digo, es como que he perdido 2 años de mi vida. Y me dice, el chino está dentro tuyo, espérate un poquito y va a salir. Tal cual, así como se lo estoy contando. Y saben que después de un par de meses, de un día para otro, y eso no se lo miento, salió el idioma. Y empecé a hablar y a preparar, y después, ya últimamente, al final, por eso el padre Dempsey les contó que yo he tenido la gracia de poder trabajar para el Instituto Bíblico Franciscano en la traducción de la Biblia del griego al chino, que acá la tengo, después se la muestro. Acá tengo la Biblia. Ya enseguida sacó el PowerPoint y se lo muestro más. Bien, entonces yo decía, bueno, me rodeé de mucha gente y el chino salió. Y así como fueron saliendo todas las cosas, ¿no? Entonces, ahora entienden por qué cuando yo fui a Roma aprendí, o sea, que mi tesis tenía que ser sobre el amor. Porque si había algo que yo había mamado en medio de los sufrimientos y de las alegrías de haber vivido en China, fue el amor de los chinos. Y el cariño, ¿no? No era todo color de rosas, pero cuando las rosas pinchan, ¿no? Hay un amigo que está al lado. Por eso yo les decía recién, ¿no? Somos un cuerpo, y yo soy latino, y fui allá, y me hice chino con los chinos, y sigo siendo latino, y sigo siendo chino. Pero en el medio, ¿qué hay? Soy cristiano. Soy cristiano. Y así tengo montones de historias de chinos. Allá en China se bautizan, hacen todo el catecumenado, ¿no? Que son 2 años, y se bautizan para Pascua, ¿no? Y se bautizan más gente grande que niños.
es muy interesante porque es ver todo el altar lleno de gente grande, ¿no? Desde 20 años, 30, 40, 50, 60. Tenía un amigo que había leído la Biblia 2 veces, y no se había decidido a bautizar, ¿no? Y una vez fue con la esposa, que la esposa sí era católica, fue a hacer un Vía Crucis. Lloró desde el principio hasta el final Vía Crucis. Y ahí decidió bautizarse, ¿no? Y después tengo otra, de un chico, 16 años. 16 años. Lo fue a ver al sacerdote, ¿no? Y le dice, padre, vengo a bautizarme. Le dice. Y dice, ¿cómo venía a bautizarte? Y dice, sí, sí. Y dice, ¿qué te mandó un amigo? Y dice, no. Y dice, ¿quién te mandó? Nadie. Dice, vine yo solo. Y dice, ¿por qué viniste? Y dice, porque tengo un montón de cosas materiales. Hong Kong hay mucho dinero, ¿no? Un montón de cosas materiales, dice, pero me di cuenta de que necesito algo espiritual. Y entonces entré en el internet y encontré esta iglesia. Y digo, necesito bautizarme. Y fue, ¿no? ¿Y saben qué? Hizo todo el catecumenado los 2 años y se bautizó. ¿Quién lo llevó? Nadie. O sea, Dios. Así como estas historias, o sea, no es que no solamente los hombres invitan a los demás a conocer a Cristo, es el mismo Cristo que los busca, ¿no? Es una cosa impresionante. Yo estaba sorprendidísimo, ¿no? Bien, entonces, vamos a lo de China, ¿no? Ya les conté esto. Llevar a Cristo a todos. Entonces, una vez que es lo que Cristo ha hecho, o lo que Dios ha hecho. Dice, ¿yo qué tengo? Tengo todo, dice Dios. Entonces, ¿qué hago con todo este amor que yo tengo? Y lo comparto. ¿Con quién? Con todos. Y esa es la misión. Y eso es lo que es la iglesia. No quién es mejor, tiene más inteligencia, quién sabe más el catecismo, sino quién da más. Yo estuve en el SARS, ¿no? Que fue una especie de COVID. La diferencia del SARS, que fue un virus fuerte y en Hong Kong pegó muy fuerte, la diferencia que había, que al menos en el COVID teníamos el barbijo, ¿no? El tapaboca, y con eso más o menos nos protegíamos, pero en el SARS no se sabía qué hacer. Y mucha gente murió. Y mucha gente se salvó. Ahora, ¿por qué se murieron y por qué se salvaron? No se sabe. Al fin se dieron cuenta de que era por cuestión de limpieza. Bueno, como son los asiáticos, automáticamente trabajan rápido, habilitaron 2 edificios, ahí pusieron a todos los enfermos y empezaron a limpiar la ciudad, lo mismo que había hecho Singapur. Singapur, si alguna vez tienen la posibilidad de ir a Singapur, Singapur es precioso y sobre todo ordenada. Y hay 2 culturas totalmente distintas conviviendo juntas, que es la hindú y la china. Y vos decís, ¿cómo esas 2 culturas pueden vivir juntas? Y el mejor inglés de Asia se habla ahí, y tienen grandes escuelas y todo eso, y son los primeros que salieron del SARS por su orden y por su limpieza. Y vos decís, y bien, hay que convivir, ¿no? Bien, no me quiero ir mucho. Lo que decía el SARS, la gente llamaba por teléfono y decía, ¿qué hago? No puedo salir, tengo miedo de morirme, ¿no? Y me acuerdo de un chico, yo iba a visitar una escuela donde
allá las escuelas, hay mucha competencia, entonces hay escuelas de nivel A, nivel B, nivel C. Entonces los chicos de nivel C tienen muy baja estima, ¿no? Algunos. Y otros entran en la mafia, ¿no? Porque saben que no van a agarrar un gran trabajo y eso, entonces se meten en la mafia. Y yo tenía un amigo, un chico, que estaba en la mafia, ¿no? Y se había hecho amigo mío. No es porque yo estuviese en la mafia, no, nos habíamos hecho amigos. Bueno, y empezamos a repartir, me acuerdo, nos acordamos de que Don Bosco, en el tiempo del cólera, empezó a repartir la María Auxiliadora, ¿no? La estampita de María Auxiliadora, y mucha gente se sanó con eso, ¿no? Entonces nosotros conseguimos un montón de María Auxiliadora, ¿no? Y entonces este chico me dice, Juan Pablo, ¿me podrías dar más medallitas? Porque tengo varios amigos ahí en la mafia que quieren a María Auxiliadora. Y entonces, después se bautizó, un tipazo, un gran chico. Bien, bueno, entonces digo, fíjense, somos familia de Dios. Seamos de China, seamos latinos, yo me sentí familia, ¿entienden? Y yo no tengo los ojos estirados, y aprendí a comer con ellos y a comer sus comidas y todo eso, pero me sentí familia. Aunque soy el más insignificante de todos los santos, dice San Pablo, ¿no? Recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo. Llevar un misterio eterno, no sé, que no muere. Y eso es lo que empezamos a decir en el SARS. Acordate que Jesús no muere, acordate que Jesús está como salí y Él te va a cuidar. Y esclarecer cómo se ha dispensado el misterio escondido desde los siglos en Dios. Bien, me tengo que apurar porque vamos. ¿Me dan unos 5 minutos más, padre? No hay problema, no hay problema. El tiempo que necesite, no se preocupe. Bien, entonces, fíjense esto. Los primeros misioneros de China, no es que voy a contar absolutamente toda la historia, los primeros misioneros fueron franciscanos, ¿no? Y no tuvieron mucho éxito al principio. No tuvieron mucho éxito. Fue en el siglo XIII, al siglo XVI, en China. Pero después de ellos vinieron los jesuitas. La misión jesuita, que se dividió en 3, del 1582 al 1610, la segunda parte del 1610 al 1705, y el último periodo, que va del 1705 al 1773. Me detengo en el primero solo, porque ahí estaba Matteo Ricci. Es el método de Ricci, porque el método de Ricci es el que marcó la evangelización en China. Matteo Ricci era un misionero jesuita, italiano, ¿no? Que él fue por Macao. Macao está al sur de China, ¿sí? Está al sur de China, y todavía no se sabía cómo evangelizar en ese tiempo. ¿Por qué? Porque es una cultura milenaria, muy grande, de muchos años, con un montón de tradiciones y culturas y ritos y todo eso. Entonces Matteo Ricci empezó a probar por qué modo, y empezó con el tema budista, no le convencía porque habían bastantes diferencias con el tema del cristianismo, y después empezó a estudiar Confucio, y vio que Confucio lo que hace es una ética como la nuestra,
social, para lograr un orden social, básicamente. Después, si quieren una charla de Confucio, la podemos hacer. Pero básicamente es eso. Entonces empezó a estudiar y fue caminando desde Macao, que está al sur, hasta llegar a Pekín. Eso, ¿qué es lo importante? No es solamente caminar, sino que te iba estudiando los dialectos hasta llegar al chino mandarín, ¿no? O al chino tradicional que se hablaba en Pekín. Y entonces descubrió que había muchas cosas en común entre la religión católica y el confucianismo. El rito de los muertos, ¿no? La veneración de los muertos, el hecho de las fiestas, de los tiempos, ¿no? Ellos tenían la luna, ¿no? Y entonces, y como él era astrónomo, les hizo el mapa de China, que no lo tenían. ¿Y cómo se dice China en chino? China en chino se dice Chunguo. Chunguo. Chung es centro. Guo es país. Entonces, es el país del centro, ¿no? Matteo Ricci es del 1552 al 1610. Ahí muere. Importante el tema de la muerte, ya les cuento. Fíjense, este es el primer diccionario que hizo él. Ahora no se las leo, pero está todo en italiano. En este costadito está todo en italiano y acá está todo en chino. Ese primer diccionario que hizo él, del italiano al chino, cuando yo fui a visitar la Universidad de los Jesuitas en Taiwán, habían hecho un diccionario del francés al chino que les había costado 50 años de trabajo. O sea, desde el tiempo de Mateo, o sea, no desde el tiempo de él, pero eran todos papelitos con palabras en italiano y en chino, o en inglés y en chino, y así. Bien, fíjense, ¿qué es esto? Este es el mapa que le armó él, que ya lo voy a ampliar, pero acá en el medio está China. Entonces, ¿cómo se dice China en chino? Chunguo, o sea, Chung es centro, Guo es país, o sea, el país del centro. Entonces, como él sabía que se decía así, hizo un mapa con China en el centro. Y ustedes son el centro del mundo. Y entonces se empezó a ganar a los mandarines, que eran los consejeros de los emperadores. Y así se convirtieron algunos mandarines, y él lo quisieron hacer mandarín, lo que pasa es que no podía porque era extranjero. Pero ¿cómo terminó la vida de él? Es el único extranjero enterrado al lado de la Plaza Roja en Pekín. Y es el único que es enseñado en las escuelas como digamos, una gran ayuda para China. Matteo Ricci, jesuita, sacerdote. Este es el mapa, ¿eh? Acá en el medio está China, acá está China, en el costado. Acá está Argentina en el costado, derecho. Y acá está África del otro lado. En el medio, China. Chunguo. Bien. Entonces, ¿a dónde tendemos? Cristo nos ha hecho unos. Entonces, ellos misioneros, ¿no? Misioneros. Lo que dice San Pablo, porque Él es nuestra paz. Él, que de los dos pueblos, Él habla de los gentiles y de los judíos, hizo uno solo, derribando el muro divisorio, la enemistad. Basta de enemistades. Entonces, la iglesia, ustedes saben que la iglesia está dividida. O sea, en China hay dos iglesias. Está la iglesia patriótica y la iglesia clandestina. Pero no se confundan. ¿Por qué? Porque en la iglesia clandestina y en la iglesia patriótica hay gente santa, muy santa.
¿Por qué? Porque hay gente dentro de la Iglesia Patriótica que ni sabe si hay dos iglesias. Lo saben las cabezas, pero no la gente que va a misa. La gente que va a misa, imaginen, yo he ido a las dos, tanto a la clandestina como a la patriótica, y no saben cómo la fuerza con que cantan en la iglesia. Y claro, como no le llegan tantos libros, antes de la misa rezan en latín, porque era lo que habían aprendido y han aprendido, ¿no? Ni saben lo que, pero creen, ¿no? Y después empieza la misa y cantan con toda la fuerza, ¿no? Yo me acuerdo, le contaba al padre Dempsey que arriba en Shanghai, arriba del seminario de Shanghai, que es, entre paréntesis, uno de los seminarios que más vocaciones tiene en China, para sacerdocio, está la iglesia, una iglesia de la Virgen, donde está en la cima de la iglesia, está la Virgen sosteniendo a Jesús, ¿no? Y en el medio hay un Vía Crucis, ¿no? Caminando desde la iglesia hasta el seminario. Y vi un viejito, fácil tenía más de 80 años, arrodillado sobre las piedras rezando el rosario. Pero rozando el Vía Crucis, perdón. Y vos decís, wow, esta gente, ¿no? Y después otra cosa, cuando estuve en Roma, fui a Radio María y me encontré con un jesuita chino, que es el que lleva las misas en chino, ¿no? Y él me decía que todos los días hacen misa porque hay gente que se levanta a las 4 de la mañana para escuchar la misa en la radio porque no tienen sacerdote. Incluso ahora, ¿no? O sea, lo que hacen es poner la radio, le ponen un mantel arriba, ponen las velas y escuchan la misa. ¿No? Y esa es la iglesia, ¿no? Y es la misma iglesia que tenemos nosotros, como Marta y María. ¿Qué hacía Marta? Y trabajaba y se movía como los latinos nosotros, ¿eh? Y organizamos estas charlas y salimos en procesiones y todo eso. Ellos no pueden, no porque no quieren, no pueden. Pero son como María, ¿no? Y Jesús, ¿qué dijo? Y María eligió la mejor parte. No quiere decir que ellos son mejores que nosotros, pero es la misma iglesia, ¿no? Bien, les muestro una cosita más y los dejo para las preguntas, porque seguro que va a salir lo demás. Yo les hablé de la Biblia en chino, ¿no? Les voy a mostrar la cara. Después el padre, yo les voy a mandar el PowerPoint. Así como hay gente que se entregó, bueno, están los mártires, los mártires chinos reconocidos son 120. 120. Acá los tengo. Después les voy a contar, pregúntenme del obispo Compin Mei y yo les cuento la historia después. 84 laicos, 24 sacerdotes, 9 religiosos y 5 obispos. Desde 1648 a 1930. Las reliquias de los mártires están en la Catedral de Hong Kong. Yo tuve la gracia de poder venerarlos. Impresionante, hermosísimo. Bien, después me preguntan de Compin Mei, quién era el obispo este. Quiero mostrarles esto. Esto es la iglesia patriótica que ya les conté, la iglesia clandestina. Este es el beato Fray Gabriele Alegra. Este sacerdote fue el que tradujo la Biblia del griego al chino. Él es el que fundó el Instituto Bíblico Franciscano para el cual yo trabajé. Pero él ya había fallecido cuando yo llegué. Y no lo habían beatificado
por el problema que había entre el Vaticano y la Iglesia y el Partido Comunista Chino. Porque beatificar a alguien que había trabajado en China en 1945, o sea, en plena revolución de Mao, era controversial, ¿no? Hasta que en 2012, lo beatifica Monseñor John Tong en Hong Kong. Pero ya tendrían que haber beatificado mucho antes. Este hombre tradujo y armó todo un equipo primero en Pekín y después lo llevó a Hong Kong porque lo echaron de China. Mao echó a un montón, y entre ellos fueron los franciscanos que estaban en Pekín, y entonces Monseñor Alegra fundó el mismo instituto en Hong Kong, para el cual yo trabajé. Que para mí era un honor, digo, porque lo tenían ahí, incluso enterrado ahí, y me decían por acá caminaba Fray Alegra, y trabajando para la traducción de la Biblia. Y es la versión, y ahora sí les corto. Espérenme un poquito. Después vuelvo para mostrarles una cosita más, pero la dejo de compartir para mostrarles la Biblia. Si me ven. Bueno, esta es la versión, ¿ves? Acá dice Senken, ¿no? El santo escrito o el santo libro, ¿no? Eso quiere decir Biblia. Bien. Y acá está toda marcada, acá, pero bueno, esta es. Esta misma Biblia es la que escribió el Beato. ¿Por qué nosotros nos pusimos a trabajar y en ella? Porque como toda lengua tiene avances, ¿no? El chino ha sufrido 3 cambios en la historia. Entonces, como ahora se mezcla con el inglés y todo eso, teníamos que darle una nueva versión. No cambiando el contenido, y eso era lo difícil, pero sí adaptándolo a los nuevos tiempos. Entonces nos llevaba, qué sé yo, 2 horas traducir 2 versículos, por ejemplo. Porque decíamos, ¿y cómo le decimos? Y ponemos esta palabra en chino, o esta palabra, o esta, y responde a esta palabra en griego. Bueno, es hermosísimo, ¿no? Porque a los que amamos toda esta cuestión de la docencia y la Sagrada Escritura te enamora, ¿no? El poder compartir esto de la palabra de Dios con ellos. Bien, hasta acá, digamos, disculpen que me pasé un poquito. Lo que pasa es que es tanto de los dos lados, de parte de San Pablo como de la cuestión de China, que me quedé corto. Está muy bien. Bueno. Muy agradecido, muchas bendiciones, profesor Sahu, por esta gran experiencia. ¿Nos puede decir un poco del obispo? Sí, bueno, Compin Mei fue obispo de Pekín, de Shanghái, y un gran obispo, pero en el tiempo de, de Mao, digamos, y de la revolución después, él estuvo preso muchos años. De hecho, le dieron cadena perpetua, ¿no? A él le dieron cadena perpetua. Pero con él le voy a contar otras historias que están unidas y van a decir, wow, qué grande. Bien, cuando él está por morir, ¿no? Estuvo muchos años preso y cerca de los 90, tenía 91 creo, se va a... Lo sacan de la cárcel. ¿Por qué? Porque él no había tenido juicio. Y que alguien sin juicio se muera en la cárcel de China era un escándalo con el tema de la dignidad humana, que es lo que siempre pasa dentro de China con el Partido Comunista, ¿no? Y ellos siempre responden con la misma palabra. No se metan en los asuntos internos, que es lo que han hecho ahora con Hong Kong. Hicieron una ley en la cual
el padre Dempsey me preguntaba si se podía hablar. Ahora no se puede hablar porque hay una ley que dice que si vos hablas vas preso. O sea, si vos decís algo que estás en contra de la cuestión comunista, vas preso, ¿no? Y así estuvo preso Monseñor Sen, que es muy amigo mío. Bueno, y muchos laicos, ¿no? Junto con él. Bien, a lo que voy es esto. Compin May estuvo muchos años preso. Cuando está por morir, para que no se le muriera a alguien sin juicio en la cárcel, lo liberan. Y entonces se va a vivir a Estados Unidos. Paralelamente, el Papa Juan Pablo II lo hace arzobispo, ¿no? Impectore quiere decir de corazón porque no lo podía ver. Eso lo hace antes de que saliera de China. Bien, entonces los chinos lo dejan salir y se va a vivir a China, y él tiene estas palabras, dice, viva Cristo Rey, ¿no? Y dice, viva China, viva el Papa, eso, viva Cristo Rey, viva el Papa, y dice, cuando yo me muera, quiero volver a Shanghái, dijo, ¿no? Bien, paralelamente, y todavía no había fallecido, pasó exactamente lo mismo con Monseñor Chan. Monseñor Chan es un jesuita que estuvo al sur, en Cantón, y el Papa Juan Pablo II, saben que los jesuitas no pueden ser obispos a no ser que se los pida el Papa, porque tienen una ley en las constituciones de ellos, ¿no? No había nadie para poner, y entonces estaba Monseñor Chan, que era jesuita. Y entonces el Papa le dice, mira, tendrías que ser vos el obispo, pensalo. Entonces se va a hacer ejercicios espirituales. ¿Por qué pensarlo? Porque sabía que si se hacía obispo lo iban a meter preso. No había otra. Entonces él se va a Macao, creo que se va, y hace ejercicios espirituales. Y vuelve a Cantón. Y le dice al Papa que sí. Y entonces pasó lo que al poco tiempo lo meten preso. Queda prisionero. Pero una cosa impresionante, ahí lo decía, lo del tema de las torturas, ¿no? A él le daban primero el diario chino comunista y le ponían música a todo volumen para aturdirlo, ¿no? Entonces él cuenta que él hacía como que leía el diario y rezaba, ¿no? Él escribe un libro que no lo pude encontrar, pero lo voy a rebuscar porque yo lo leí, es un libro que se escribió en todas las lenguas, es así, chiquitito, digamos, muy chiquitito, se llama ¿Qué inescrutables son tus caminos, Señor? Y es un libro que, a pesar de haber estado 20 años preso, 20 años preso, son todas cosas positivas, el libro. Y cuando él sale de la prisión, porque le pasó exactamente, Compin May era amigo de Monseñor Chan. Cuando él sale de la prisión, sale exactamente por las mismas razones. Porque no tenía juicio y estaba enfermo. Entonces lo que hace es, se va a Hong Kong, de Cantón va a Hong Kong, y de Hong Kong se va a Roma. Y dice, voy a hacer mi primera visita al Límina. Después de 20 años. Después de 20 años de obispo, era la primera vez que iba a visitar al Papa, que los obispos lo tienen que ir a visitar todos los años, ¿no? O cada tanto. Dice, voy a hacer. Y el Papa Juan Pablo II estaba tan contento de verlo que lo hizo arzobispo. Automáticamente China dice, el Papa se metió en asuntos internos, Monseñor Chan no puede volver nunca más a China, ¿no? Entonces se va a vivir a Estados Unidos y va a vivir a California, a Los Gatos, a Os Gatos. Creo que queda por ahí, ¿no? Así le dicen, ¿no? Se va a vivir ahí. Y entonces, él estaba enfermo.
estaba muy enfermo. Y Compi May creo que estaba en New York o por ahí. Entonces tenía que tomar un avión para ir a visitar a su amigo, porque sabía que estaba afuera. Y entonces el médico le dice, no salgas, no vayas, porque te vas a morir. ¿No? Estás enfermo, no puedes viajar. Dice, no, tengo que ir a ver a mi amigo. Así, tengo que ir a ver a mi amigo. Se toma el avión y pasa lo que había dicho el doctor. Fallece, ¿no? Entonces, su último acto de amor, él cuando sale de la cárcel, como no había estudiado por 20 años, lo único que predicaba cuando celebraba misa era sobre el Inmaculado Corazón de María y el Sagrado Corazón. Eso era lo que le había quedado en 20 años de no haber tocado un libro. Y su último acto de vida es ir a visitar a un amigo, ¿no? Y un amigo con el cual habían compartido la prisión, no estado en la misma prisión, pero habían estado en la prisión tantos años, toda una vida. Y él escribe un libro, ahora entienden por qué, o decir, qué increíble, gente agradecida, ¿no? Qué inescrutables son tus caminos, Señor. Escribe, así se llama el libro, que yo espero escribir, está en todas las lenguas, si lo buscan, es precioso, precioso. Y ahí cuenta su experiencia en la cárcel. Ellos no son tan antiguos, ¿no? No son tan antiguos. De hecho, él salió de la cárcel poco antes de que yo llegara a China. Yo llegué en el 97. Bien, como esas hay un montón de experiencias. Pero preciosa estas dos, ¿no? María, ahí está, Connie. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Bueno, anda? pues yo no creo en las diosidencias. Por ahí me estás escuchando, Mónica. Mónica Herrera. Y Connie lo está reviviendo todo. Ok. Ya viajamos. Cuéntalo tú, no, mi reina, cuéntalo tú, porque pues luego tengo mala fama. ¿Qué podemos decir al respecto? Y si quieres lo complementamos. Denos 2 minutos, por favor, porque no va a creer lo que nos acaba de pasar a las dos. Dale, Por Mónica. supuesto, por supuesto. Bueno, la experiencia como estudiantes, el año pasado en la maestría pastoral, en la clase de Mariología, precisamente nos tocó la advocación de China, la de la Virgen de Nagasaki y la de China, y comentábamos que era la más difícil porque no teníamos el No recurso había para... material, no había nada. Y sufrimos tanto para conseguir material y preparar la clase, que al final le dimos tantas gracias a Dios, porque fue un placer al final, como satisfacción personal, porque al final la conocimos y conocimos la historia, y ahorita es como revivir todo lo que Mónica, estudiamos. pero aparte nosotros le dimos el punto de vista como que de lo que era la devoción, sabíamos lo que las misas tenían que ser en el anonimato, cómo hablaron de los mártires. Y también, Y nosotros le dimos, y de los jesuitas del Richie, acuérdate que lo presentamos también. Y todo eso. él nos está dando la perspectiva bíblica, y nosotros fue como la social y la cultural, pero es que a mí se me iba el aire, Mónica. Esto es increíble. Yo estaba pensando en lo mismo, dije, ahorita terminando tengo que hablar con Connie, porque se me salían las lágrimas de emoción de oírlo a él, porque es su testimonio, él lo vivió y nosotros sin ir lo estábamos pasando igual. Muy ¿Sabes bonito, qué? muchas gracias. Qué hermoso, Mónica. ¿Sabes qué? Te agrego una cosita y ahora te voy a hacer llorar más. La imagen, esa imagen de la Virgen de China que está en la cima de la montaña y de la iglesia, es lo más alto de Shanghái. Es lo más alto de Shanghái. O sea, digo, ni con eso ha podido el comunismo
digamos, pelear contra Dios. Y le decía al padre Dempsey que el comunismo le ha tenido miedo a la Virgen. De hecho, declararon a la Legión de María, un movimiento contrarrevolucionario. Y yo digo, wow, qué increíble. Y te cuento una historia de los mártires, una solita, padre, me da permiso. Claro, no, claro, claro que sí. Resulta que habían dos hermanas y la madre. La madre estaba con una de las hermanas cuando se armó la revolución, ¿no? Y la persecución de los cristianos para matarlos. Hubieron varias razones, ¿no? Está el tema de los boxers y bueno, y está el tema de aquellos que murieron por la fe. Este caso es por la fe, ¿no? Y entonces, porque los movían a abdicar o a hablar, a negar a Dios. Bien, ¿qué pasó? Resulta que la madre estaba con una de las hijas y la otra hija estaba lejos, ¿no? Esta hija que estaba más lejos estaba de novia, pero el novio pertenecía al ejército revolucionario. Ustedes saben que una generación en el tiempo de Mao, una generación no estudió. Solamente estudió el libro rojo, que era el libro de Mao, eso, y eran todos jóvenes. Bien, este joven era novio de esta chica, ¿no? Y entonces matan a la mamá y a la hermana, y entonces van en busca de la otra hermana, ¿no? Y entonces el novio va y le dice, la tenía que matar él. Y entonces le dice, pero solamente tenés que renegar de Dios, dice, no tenés que hacer otra cosa. No me hagas eso, le dice el novio, ¿no? Y ella le responde, le dice, no, renegar de Dios. Y dice, y perderme, estar en compañía de mi mamá y mi hermana. Y murió ahí. O sea, no solamente esa familiaridad, yo le decía, por eso le decía lo de Efesios, ¿no? No solamente somos comunidad, somos hermanos, son familia, ¿no? Y ella dice, no solamente el hecho de estar con Dios, sino estar con su mamá y con su hermana. Y eso lo han heredado de Confucio, porque Confucio narra todo eso de la fidelidad, no, la filiación. La filiación es muy fuerte en ellos. De hecho, ellos dicen que al padre lo cuidan incluso 3 años después de muerto. Eso dice Confucio, ¿no? Por eso está todo este rito de las tumbas y hay una vez al año que van a limpiar las tumbas y todo eso, y cada uno con su rito y todo eso. Pero es una cosa increíble, esa y después el último caso, un chiquito que estaba en el seminario menor, y entonces el obispo que vivía ahí con él, en el seminario menor, le dice al chiquito, andate porque vienen por nosotros. Y dice, no, y dejarlo solo a usted. Y dice, no, me quedo acá con usted y lo esperamos. Y de hecho es uno de los niños, después les busco el nombre y se los mando, uno de los niños que aparece entre los mártires de China, junto con el obispo. Los matan a los dos. Como es, hay un montón de historias, ¿no? Que te dan miedo porque realmente ha sido... Pero han llenado seminarios. Por ejemplo, los mártires coreanos, la gente de Corea los reconoce como familiares. Tal es así que rezan más el Vía Crucis
el rosario. No porque sean mejor uno que otro, sino porque se acostumbraron a recordar a sus familiares, que son los mártires. Y cuando yo fui a Corea, los seminarios estaban llenos. Tenías que pedir entrada para poder entrar al seminario de Corea. Corea del Sur, ¿no? Por los mártires. Ellos lo atribuían a los mártires. Bueno, en China igual, ¿no? Toda la bendición que han recibido. Bueno, en Corea son 150, ¿no? Los reconocidos. En Hong Kong, en China son 120. Bien, hay tantas cosas por hablar, pero creo que vamos a tener posibilidad de seguir contándoles. Claro que sí, claro que sí. Eh, ¿Hay otra y, pregunta? No, disculpe, no, profesor. digo, la gente ahora es igual, es una iglesia. Cuando yo fui a Roma y fui a visitar las catacumbas, yo dije, pero esta era la iglesia nueva y es la misma iglesia de China que nace. Toda esa novedad, ¿no? Todo ese espíritu nuevo, toda esa fuerza del espíritu. Qué lindo, digamos. Qué lindo. Perdón, yo quiero hacer un comentario. Es que nos cuentan las catacumbas y estamos Mónica y yo haciendo unos señales porque nos acordamos y nos acordamos. Una cosa que yo aprendí muchísimo y me encantó es la manera, ellos tienen sus templos, o sea, tienen sus iglesias y todo, pero ellos visualizan el mundo de otra manera, que es como que el mundo es sincrónico, es como el día, la noche, todo tiene, es como que todo el mundo, todos los movimientos de la Tierra tienen una razón de ser y todo es continuo y se mueve y entonces es como, a mí me recuerda mucho a Teilhard de Chardin cuando habla del cosmos, ¿no? Entonces ellos, por ejemplo, veneran muchísimo la naturaleza y entonces sus templos suelen ser como abiertos. Pero yo me acuerdo, Mónica, ¿te acuerdas que rezaban mucho afuera? Era la parte familiar, pero también el estar dentro de sus iglesias, pero también muchas de las misas clandestinas eran afuera. Y ellos muchas veces piensan que su relación con Dios está en la creación, está en la naturaleza. ¿Usted vivió esa parte también? Sí, sí, sí. Y de hecho eso es, como ellos tienen todo el tema se guían por la luna, digamos, ¿cómo es que se llama? El tema del tiempo, nosotros es solar, el de ellos es lunar, y es mucha relación con los judíos, porque los judíos también hacían, o sea, el pueblo elegido por Dios se guiaba por la misma. De hecho, que Jesús le echa en cara eso a ellos. Ustedes que conocen los tiempos, ¿cómo no saben interpretar estos tiempos? ¿No? Y a ellos les pasa. Y lo que yo decía, lo del tema de la iglesia clandestina no tiene iglesia, no tiene la iglesia estructurada. Sí tiene sus obispos, tiene su gente y todo eso, pero no tiene los templos. Y entonces rezan, ahí lo llaman iglesias domésticas. Esas son en la casa. Y a veces no hay mucha gente, porque no puede ser mucha gente, porque si hay mucha gente, la policía enseguida piensa que algo raro está pasando ahí. Entonces se junta, cuando viene un sacerdote, se junta poca gente. Y lo hacen de noche, para no despertar ninguna intriga, ¿no? Para no ir presos. Incluso, Profesor, perdón. Sí. No, siga adelante, señora Herrera. Una cosa que también nos llamó la atención, que las primeras imágenes de María la escondían representándola como una diosa también china, con rasgos asiáticos, obviamente, para esconder la imagen que ellos habían descubierto de María. Bueno, ¿no vieron la primera imagen que puse yo
al Sí, principio. esa la Bueno, usamos en la presentación también. esa es Así, nuestra emperatriz de China, ¿no? sí, La así es. imagen. Sí, pero dentro de la investigación encontramos estatuas con Ah, rasgos asiáticos que ellos escondían en las catacumbas cuando hacían las misas clandestinas, tal como cual. para venerar a nuestra Santísima Madre. Sí, 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 es increíble. Creo que Profesor, sí, Sajo, hay una pregunta de la señora Frausto. La pregunta sí. es, ¿cuál es la diferencia entre la iglesia patriótica y la iglesia clandestina? Bueno, la Iglesia Patriótica, a ver, nació, ¿sí? Nació por el Partido Comunista. Por el Partido Comunista. Si bien los misioneros ya venían de antes, digamos, mucho tiempo antes, y había muchos chinos, si tienen la posibilidad de leer el libro del Padre Leve, el Padre Leve es el primer sacerdote que logra que vengan nuncios de Roma, y es el primero que logra ordenar a los primeros 5 obispos chinos. Muy linda la vida de él, muy buena. Y usa el mismo tipo de misión que usó el padre Mateo Ricci. Esa inculturación, ¿no? Que hizo. Bien, eso es para otra charla, pero digo, es importante eso. Bien, ya venía la iglesia, ya venía, pero en Mao, con Mao, yo hablando con un sacerdote que llevaba muchos años en China, yo le pregunté qué pasó en estos, ya habían pasado 50 años, ¿no? Ahora ya hay más, ya casi llevamos 60, de comunismo. Y me dice, velo así, con estas palabras, es un vacío cultural. Él dijo eso, ¿no? De 50 años, vacío cultural de 50 años. Porque no solamente arrasaron con la Iglesia Católica, sino que con la Iglesia Cristiana, con el budismo, con todo lo que fuese endiosado, digamos. Entonces, con la Iglesia Católica no era tan fácil. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica tiene el Vaticano, que políticamente tiene un gobernante, digamos, que es el Papa, del punto de vista político, y entonces tiene sus relaciones. Entonces, lo que hizo el partido es crear una iglesia al estilo iglesia anglicana. La iglesia anglicana es patriótica, digamos, ¿no? Ahora, la iglesia de China también es patriótica. Entonces quiso dominar a los líderes de la iglesia patriótica y les exigió a los obispos que fuesen miembros de la iglesia patriótica, que fueran fieles al Partido Comunista y renegaran del Papa. Esa es la condición. ¿Se entiende? Esa es la iglesia patriótica. Bien. Ahora, y esto no es tan tajante la separación entre dos iglesias. Bueno, no podemos decir hay dos iglesias en China. Eso no se puede. ¿Por qué? Porque hay mucha gente dentro de la iglesia patriótica, primero, que no sabe que hay dos iglesias. Hay mucha gente muy fiel y de muchos años que reza y todo, y que no tiene idea de toda la cuestión política. Eso primero. Y esto se los digo que es así porque una vez me encontré en la iglesia un viejito que era del tiempo de Mao, y le digo, y lo veo con el libro rojo de Mao en la iglesia. Y le digo, ¿qué está haciendo? Y dice, estoy rezando. Está rezando con el libro de Mao. Digamos, o sea, así que, pero es comunista esto. Digamos, o sea, no le dije nada porque estaba rezando. Digamos, o sea, entonces está esa inocencia, ¿no? Por un lado. Y después hay otros que sí saben, pero tienen que hacer, ¿quién mantiene a toda esta gente?
La iglesia clandestina no puede, porque si salen, los ponen prisioneros. Entonces, hay obispos y sacerdotes que están clandestinamente en la iglesia patriótica. De hecho, tienen un modo de expresarse psicológicamente destructivo. Yo les digo porque he estado con ellos, sacerdotes que vos le preguntás, vos sos fiel al Papa, ¿no? Demasiado bestia, ¿no? Pero digo, preguntarle, hacerle esta pregunta, pero perdón la expresión, pero... Y ellos no hablan, no pueden hablar. Porque si alguien escucha, los pueden meter preso y dice, vos sos infiel. Entonces, te dicen, ¿cómo hace? A ver cómo sería la expresión. No. Usted tiene un modo de expresarse. ¿Se dan cuenta? O sea, estoy haciendo que sí con la cabeza y digo no con la boca. Entonces ya no le pueden decir, vos dijiste que sí. No, dije que no. Esto es un juego, ¿no? Psicológico, hablamos con el padre en sí, todo eso. Es muy cansador todo eso. Bueno, hay gente que hace eso. Entonces, digo, a la pregunta que me estaban haciendo, sí, hay dos iglesias, sí. Y de hecho ahora el Papa Francisco está por contestar. ¿Por qué? Porque los obispos los elige el partido comunista. Pero el acuerdo es que primero el Vaticano dé su sí a la ordenación de ese obispo que quiere el partido. Bien, ese acuerdo se renueva cada tanto. Ahora hay que renovarlo. El Papa tendría que haber contestado en octubre, pero todavía no ha contestado. Bueno, es todo un juego político y difícil, digamos. Pero en el fondo, o sea, bajo todo esto están todos los fieles, ¿no? Dicen que, según lo que he leído últimamente, la iglesia crece un 10% todos los años. Un 10% todos los años. Algunos dicen que decrece, pero hay que leer de qué campana viene, ¿no? De todo eso. Todo esto que les digo es todo chino, toda información china. Tanto de un lado como de otro. Grandioso. Había una mano alzada, pero no sé qué sucedió. Creo que hay una persona que quería hacer una pregunta. Sí, padre, buenas noches. Buenas noches. Salvador Castellanos. Salvador, Juan Pablo, ¿qué tal? ¿qué ¿Cómo tal? Buenas estás? noches. Bien, excelente, gracias a Dios. ¿Y tú? Bien, Gracias, muy bien. Gracias por compartir. Una pregunta, Juan Pablo, hablabas de este vacío cultural, ¿no? Debido al comunismo. ¿Qué influencia tiene la iglesia en ti para que no pierdas tu identidad o tu fe allá? Te vas a un mundo, otro mundo, ¿no? Fuera Sí, a ver, de tu entorno. son dos cosas distintas. El vacío Sí. cultural que hizo el comunismo no produjo un vacío religioso en las personas que creen. Eso no pasa. No pasa. Y ahora, en mí es otra cosa. Digamos, o sea, lo que vemos en Latinoamérica y toda esa apertura religiosa, por más que, bueno, hay mucha gente que se ha ido de la iglesia y todo eso, pero nosotros seguimos siendo libres y profesamos y no hay problema, digamos, no tenemos ningún problema en una persona que no cree y otra. Bien, no hay drama. Ponerte una cruz, bautizar tus hijos y todo eso. En ese sentido, bien, tenés que hacer un cambio de vida. Que por eso amo China, ¿entendés? Porque en el cambio y en perder cosas, vos ganás otras. Y esas que ganás no las perdés nunca más. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, bueno, acá en Mendoza no hay mucho para comer chino, ¿no? No hay. Pero todas las veces que salgo de Mendoza, salgo y lo primero que busco es un restaurante chino. Digo,
hasta en eso, ¿no? Sí, sí. Digo, Wow. me pasa, ¿no? Después, el tema de la, bueno, el que haya mucha gente junta y todo eso, me acostumbré también, ¿no? Me acuerdo en Hong Kong, en la salida de comercio, se juntaban en una esquina que era en Kowloon, ahí en Kowloon, Kau es 9, Long es dragón, 9 dragones, es una de las partes de Hong Kong, ¿no? Ahí está el Instituto Bíblico Franciscano, ahí en Kowloon. Bien, ahí en la salida de comercio o cuando salen a comer, se juntan en una esquina fácil, ¿cuántas serán? Unas 50.000 personas. Oh, Es todo un espíritu, no sé, es toda una vida, ¿no? Y es oh, lindo. felicidades, felicidades, Juan Pablo. Qué bonito. eh, Y gracias. Así. No, de nada, Salvador. Gracias por preguntar. ¿No? Le damos un aplauso gigantesco, estrepitoso, virtual a nuestro profesor Juan Pablo Sajú. De verdad, esto Bueno, ha sido un banquete. Yo me he dado un banquetazo. Recuérdense que esta información que él nos da no es común. Esta información no es común para nada. Este acceso a esta información, a menos que leamos chino, y aún así es filtrado, porque estaba hablando con el profesor Sajú en estos días y él, mucha de esta información que tiene es porque se mantiene en contacto directo con sus amigos en China por vía de WhatsApp, videollamadas y todo lo demás. Entonces, es tener información salida del horno, ¿ok? El pan caliente del horno. Además, no es solo información de amigos, es porque él también lo ha vivido. Y eso ningún libro lo puede sustituir. Entonces, yo estoy muy agradecido al Señor que nos ha dado esta bendición de las dos universidades que hemos hecho esto y Dios de verdad nos ha bendecido. Esto es providencial. Y muy agradecido al profesor Sajú por compartir con nosotros y también a ustedes, mis queridos amigos. De todas maneras, les repito, estoy grabando todo y luego las voy a colocar para que se comience a difundir, ¿no? Que otros, por supuesto, el cambio de horario y todo lo demás. Además, para el profesor Sajú, aquí también tenemos otros estudiantes de Argentina y se ve que tiene 3 horas en adelantado. sí, Aquí en sí. Houston son las 8:44, pero en Argentina, ¿qué hora es? Aquí son las 11:44, claro. El amor a compartir, el amor a compartir. La hora no existe. La hora no Ahí, existe. ahí vi que está la decana de la Universidad de FASTAC, que es Clara Lucifora, que bueno, que yo le debo muchísimo a ella, ¿no? Realmente, A la doctora Lucifora, muy sí. bienvenida. Aquí siempre eh, tienen su casa y seguiremos construyendo puentes. De Argentina a Houston, al menos el churrasco se come. El churrasco Muy se bien, come. muy bien. Muy bien, entonces vamos a rezar y le damos la bendición final y así el profesor Sajú puede dormir como un niño chico, ¿no? En los brazos de la Virgen María que lo alza, que lo levanta. Muchísimas gracias. Yo, Okay. yo Sí, quiero me diga. agradecer al padre Dempsey y a la Universidad de Santo Tomás también, porque para mí es un gozo el poder hablar de esto. No todos los días tengo la oportunidad de hacerlo y es algo que lo vivo dentro mío, ¿no? Entonces, el hecho de compartirlo lo hago con todo el gozo de una vida vivida allá, ¿no? Así que, bueno, les agradezco el haberme dado esta posibilidad. No, a usted le agradecemos. Y rezamos todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor Dios del universo, por este día, por esta conferencia, por el profesor Sajú, por la Universidad FASTA, por nuestra Universidad de Santo Tomás y también por todos aquellos que nos escuchan. Bendícenos con todos aquellos que necesitamos para hacer tu santa voluntad. Te lo pedimos, oh Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.
y la bendición de Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y con ustedes permanezca siempre. Amén. Amén. Muchas bendiciones, muchas bendiciones. Bueno, Y muy muchas lindo gracias. todo. A usted. A usted. Adiós. Muchas gracias. Ajá. Ajá.